Estoy muy contento que en esta tarde nos acompaña nuestro hermano Jaime Vargas. Hermano Jaime, gracias por estar con nosotros y con nuestra iglesia en este Viernes de Vida. Gracias a usted, pastor. Estoy agradecido por la oportunidad que me da de poder compartir con usted y con nuestra iglesia, ¿verdad? La situación por cual he estado pasando últimamente y compartir un poco para que nuestros hermanos en Cristo sean bendecidos, sean ministrados a través de nuestras experiencias, nuestras vivencias, ¿verdad? Y es un honor, un privilegio el poder estar aquí compartiendo con usted, pastor. Gracias, hermano. Pues ha sido muy lindo de un tiempo para acá conocerles a usted y a su esposa, su familia, y estamos muy contentos de que sean parte de Iglesia Vida. Sabemos que tienen un gran corazón para Dios y que el Señor le va a continuar usando con poder. Entonces, primero que nada, quería que usted hace poquito le diagnosticaron hace unas semanas atrás, que platíquenos cómo sucedió ahorita que el mundo está en crisis, hay tantos casos de coronavirus. El día de hoy estaba viendo que sobrepasamos a Italia, el primer lugar del mundo. Creo que hay 81,000 casos y es una situación verdaderamente crítica y trágica. Los expertos de la Universidad de Washington creen que estaba leyendo ahorita, los científicos creen que de aquí a julio pueden morir en Estados Unidos 80,000 personas, que es algo alarmante, es algo alarmante. Entonces, estamos orando mucho por la iglesia y pues desafortunadamente usted fue una persona que le tocó vivir esto. Entonces, ¿por qué no nos cuenta qué sucedió en esa experiencia que tuvo? Sí, fíjese que yo trabajo en un lugar de gente retirada, ¿verdad? En una comunidad de gente ya mayor. En este lugar, pues está toda la gente muy expuesta, va mucha gente. Es un lugar relativamente grande. En este días que yo comencé con eso fue hace aproximadamente ya 22 días. Fue como el día 6 de este mes. Y fue un día normal. He estado tomando todas las precauciones de antemano en el trabajo. Nos estuvieron diciendo que laváramos mucho nuestras manos, usáramos hand sanitizer y todo ese tipo de cosas, pero creí yo que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Traté de protegerme, pero nadie espera que le vaya a pasar algo de esta manera. Nadie cree, dice, ¿cómo me va a pasar a mí? Eso es para otra gente quizás, pero nunca espera uno que qué tan fácil, qué tan frágil es el ser humano, uno como persona, que no se da uno cuenta, pero cuando menos se acuerda ya está infectado, ya le llegó esa cosa a su vida. Y fue una experiencia muy, muy, muy difícil para mí. Al principio que llegó el virus, yo sentí nada más como un escalofrío. Empecé a sentir un escalofrío muy fuerte en mi cuerpo, mucha tembladera. Empecé a sentir, aún en ese momento no sentía temperatura por fuera, pero sentía que algo estaba pasando en mi cuerpo. Al otro, el día primero, eso fue mi primer síntoma. El día segundo, en la mañana me levanté ya sin sentido del olfato, ya sentía que no, nada me olía, no podía comer, no, nada me sabía. Qué interesante eso que dice, porque estaba viendo que mucha gente es asintomática y que una de las cosas que están diciendo a la comunidad que presten atención es que si pierden el olfato o el sentido del sabor, que ese es un indicador cuando no tienen otros síntomas. Sí, Entonces, qué interesante correcto. que usted vivió eso, hermano. Sí, esas fueron las primeras cosas que yo empecé a sentir en mi cuerpo. Enseguida, ya de eso, el segundo día, entró una calentura, una fiebre muy, muy fuerte, a cierto grado que mi cuerpo no soportaba ni siquiera la ropa. Era algo como que todo me dolía, la ropa me raspaba como si hasta me pesara de más. Muy cansado, demasiado cansado, y es un dolor en los ojos, en esta parte de enfrente de las sienes, así de los ojos,
donde aún volteaba mi mirada hacia un lado y al otro y mis ojos era como que me fueran hasta salir, así sentí. Wow. Eh, Era algo muy, muy fuerte. Yo casi soy una persona que no mucho me enfermo, casi no me da mucho la gripa, nada de ese tipo de cosas. Eh, pero cuando me da fuerte. Entonces estoy impuesto a que me pase, pero me pase de una manera que no es muy normal. Pero en esta ocasión empecé a sentir cosas que no eran normales de una gripa, a cualquiera. Empecé a sentir muchos escalofríos que nunca los había experimentado. Empecé a sentir eso que perdí mi olfato, mi sentido en mi boca. No podía comer, nada me sabía nada. Empecé a sentir mi estómago como muy caliente. Entonces esas son cosas que no son muy comunes en una gripa normal. Y ahora que menciona eso, hermano, de perder el sentido del olfato, del sabor, creo que es bueno que aquellos hermanos en Cristo, amigos que nos están viendo, que sepan que estaba precisamente leyendo ayer que los investigadores aquí en Washington estaban viendo que un síntoma de aquellos que son asintomáticos o que les da muy leve el coronavirus, pero tienen que protegerse de no contagiar a otros, que es el perder el olfato y perder el sentido del gusto. Así que qué interesante que usted vivió eso. Sí pasó, sí fue Me, algo me, que dice- me platicaba a mí de que sentía que hasta la ropa le pesaba, algo así del cansancio. sí, el cuerpo duele demasiado. Eh, es una cosa como si lo hubieran golpeado, como si lo hubiera haber corrido demasiado. Entonces ya llega el momento que está como aflemonado, no sé si conozcan esa palabra, ¿verdad? Que ya no, su cuerpo no está muy inflamado, muy adolorido, pero no soporta aún ni la ropa, aún siente como si la ropa le pesara de tal manera que le roza, le irrita, le pesa, le lastima el cuerpo. Es algo muy fuerte, muy difícil Sí. de sobrellevar, o sea, sin tratar de ignorarlo, pues. Ajá. Y cómo se dio cuenta, cuando eso pasó, me imagino que usted empezó a darse cuenta, ok, ¿será que me dio esta enfermedad, esta infección? Sí, bueno, de antemano yo ya estaba escuchando todos los síntomas, qué era lo que pasaba, qué era lo que se sentía. Eh, Sabía que estaba muy propenso por ser tantas personas que trabajamos ahí, somos alrededor de 160 empleados. Eh, la magnitud del edificio, sé que estoy muy en contacto yo con las personas porque yo entro a cada casa, cada lugar con cada persona. eh, y sé que el virus estaba ahí muy latente, ¿verdad? Y la situación cómo se encontraba. Entonces, inmediatamente cuando sentí algo diferente en mi cuerpo, pues me vino a mi mente luego que eso no era normal, que no estaba que no era una gripa común. Entonces tomé la decisión de llamar a mi doctor y preguntarle, ¿verdad? Decirle, que estoy pasando esta situación, estos son mis síntomas y quisiera una cita, quisiera algo porque no quiero ir a trabajar e ir a infectar personas porque como quiera uno, si ya lo tiene o si ya lo está pasando, pues creo que uno por la edad puede tener uno más oportunidad, ¿verdad? De pasarlo. Pero mi preocupación más grande es las personas mayores. Yo donde trabajo ya tengo alrededor de 12 años trabajando en ese lugar. Conozco muchas personas que me quieren mucho, y siempre que me ven me andan abrazando, me andan diciendo, oh, qué gusto verte, gente mayor. Entonces, ese era mi más grande pendiente, el llegar a ese lugar y sin querer empezar a perjudicar a otro tipo de personas que tal vez ellos son más vulnerables y no iban Así a es. poder tener la misma oportunidad que nosotros de poder pasar esta situación. Entonces, Así es. esa fue mi primer alto en decir no puedo esperar, no puedo quedarme así.
y llamé al doctor, pero no me querían dar aún así cita, porque dijo, no, no eres candidato para hacerte el test. Wow. Entonces yo le dije, no, necesito respuestas, yo no me puedo presentar a mi trabajo así. Le Así dije, yo es. necesito respuestas, necesito que me hagas algo, porque no puedo ir a infectar a otras personas, a ir así, a exponer a otras personas. Qué Y puede, increíble el sistema tan deficiente. Por eso yo creo que estamos ahorita en el primer lugar en el mundo, que es una tristeza siendo un país de primer mundo. Y por el otro lado, qué bueno de tu parte, hermano, que como cristianos somos personas que siempre pensamos en el bien de los demás. El Señor nos dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, pues qué bueno que eres un ejemplo en pensar inmediatamente en cuidar a los demás. sí, amén, pastor. Bueno, pues es algo que, verdad, está uno en su corazón y como le digo, llega uno a esos lugares, la gente es tan buena, tan muy, muy amables con nosotros que se llegan a crear lazos, aunque no seamos familia, llega uno a querer esa gente en una manera muy, muy, muy especial. Así es. Y eso es preocupante llegar y el pensar que los puede uno perjudicar a ellos es algo que no creo que debe de uno pensar en uno mismo. Por ejemplo, yo decir, ok, yo tengo necesidad de trabajar, necesito el dinero, necesito el trabajo, porque creo que lo más importante no es el dinero, sino la vida de las demás personas que están a nuestro alrededor. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que si nos sentimos mal, que si sentimos algún síntoma, no salgamos de casa, Así que es. quedémonos en casa. Esto es por bien de los demás, ¿no? Ya, si yo ya estoy en esa situación, tengo que pensar en las personas que me rodean, en mi vecino, en mi amigo, en mi compañero de trabajo, en todas aquellas personas que están alrededor de nosotros y que con una facilidad se pueden contagiar porque créame que es algo que no se entiende cómo, no lo podría explicar porque, como le digo yo al principio, tuve muchas precauciones, pero desgraciadamente llegó a mi vida y fue algo que cuando acordé ya estaba ahí. ¿Cuál fue, bueno, cómo se dio cuenta usted que era positivo y cómo, sí, primero, cómo se dio cuenta que usted, que era lo que usted pensaba? Sí, bueno, después de que yo ya hablé con el doctor, ya ellos me dijeron que me iban a hacer la prueba, que fuera, primero me dijeron, ven a la clínica, te vamos a checar y vamos a ver si eres elegible. Pero me dijo, ¿quieres venir mañana? ¿Quieres venir ahorita? Pero si vienes ahorita, tienes que venirte ahorita mismo porque yo me voy en 30 minutos. Y Wow. era en Des Moines. Entonces le dije, no, ahorita voy para allá. Inmediatamente, pues a pesar de mi dolor y todo, yo quería tener una respuesta. Por lo mismo de que tengo mis hijos, tengo mi esposa, no quería perjudicarlos también a ellos. Entonces, inmediatamente lo que hice fue ponerme mi suéter y vamos al doctor. So, llegué ¿Cuánto, ahí. cuánto tiempo tardaron en darle el diagnóstico positivo? Fíjese que conmigo fue muy diferente, he escuchado más casos, pero conmigo yo llegué al doctor en ese momento, en cuanto llegué me pasaron, inmediatamente me hicieron el test, me dijeron vete a tu casa y de 24 a 48 horas vas a tener la respuesta. Llegué a la casa, me quedé esperando el resultado. Y exactamente a las 24 horas ya me llamó un doctor, eran casi las 11 de la noche del siguiente día, Wow. cuando ya me llamó el doctor y me dijo, estás positivo, eh, estás, tienes que guardar esas restricciones y ya me empezó a decir lo que tenía que hacer y lo que tenía que tomar para, ¿Qué para es lo que poder. a grandes rasgos, qué le dijo que tenía que hacer y que tenía que tomar? Sí, bueno, él lo que me comentó fue, dijo,
ok, tienes el virus, no hay nada que podamos hacer si no te sientes mal. Si aún no tienes ninguna complicación de respirar, le dije, no, no tengo ninguna. Dijo, ok, te vas a quedar en tu casa, te vas a aislar en tu cuarto, no vas a salir, nadie puede entrar contigo, nadie puede ir ahí contigo, no compartas el baño si tienes la oportunidad de hacerlo con nadie. Y la comida cuando te la lleven, o algo de tomar, que te lo lleven ahí a la puerta de tu cuarto y sal tú, tómalo y pásate para adentro. No pongas tu ropa con la de ellos, no pongas tus cosas personales de higiene con los de ellos, usa tus propias toallas, no compartan mismos elementos donde come, platos, cucharas, Claro. todo ese tipo de cosas. Sí. Y otra cosa que me dijo, no hay medicamento. Si tienes complicaciones para respirar en cualquier momento, lo único que puedes hacer es llamar al 911 y es todo lo que podemos hacer. Ahorita estate ahí en tu casa, estate en tu cuarto y toma Tylenol. Es lo único que puedes tomar. Wow. Entonces ¿qué vino a su mente como un cristiano, como un hijo de Dios, cuando le dieron esta noticia, pues que a toda la gente le aterra saber que están contagiados? Sí, bueno, lo primero que uno tiene que hacer en mi persona, me vino una calma de parte de Dios, sinceramente. Yo soy una persona que creo que nada pasa por una casualidad, nada es casualidad. Siempre Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros, y cuando llega algo a nuestra vida es porque Dios quiere mostrar su gloria a través de una circunstancia, de una situación que vamos a vivir. Siempre he pensado que el Señor todo lo tiene bajo control y que si Él permite una cosa es porque algo nuevo nos quiere enseñar. En ese momento que yo sentí la situación, que me dijeron eres positivo, lo único que dije, Señor, a ti sea la gloria. Si tú quieres, si tú permites que esto llegue a mi vida, es porque algo me quieres enseñar. Solamente pongo en tus manos mi vida y pongo en tus manos mi familia. Y ayúdame para no ser yo una fuente de que les vaya a perjudicar a mis hijos, a mi esposa. Y dame la fuerza para poder pasar esta situación. Y fue de esa manera que lo tomé. Le dije a mi esposa, pues lo siento, necesito ya encerrarme y por favor, pues nomás ora por mí, está orando por mí, para que el Señor tome el control de esta situación y nos ayude. No te preocupes, vamos a estar bien. Y de esa manera, así lo tomé al principio. A los siguientes días empezó a arreciar mucho la fiebre. Empezó el cuerpo a dar más síntomas, como ya un poco de tos. Y de repente, por la misma tos que tenía, por la misma temperatura alta, sentía de repente que no podía respirar. Pero en esos momentos, cuando yo sentía eso, yo en mi mente decía, Señor, ayúdame a poder controlar mi respiración. Sé que a veces entra pánico, entiendo. Mucha gente, creo que eso es más que nada lo que los ha llevado a los hospitales, de que escuchan cuáles son los síntomas y que oyen las consecuencias, y mucha gente se asusta porque creo ya lo estoy sintiendo, ya me está pasando. Y en ese momento quieren irse al hospital, pero uno creo que debe de ser un poco consciente de entender que hay gente que realmente lo necesita más que uno, y que uno tiene que poner su confianza en Dios y decir, Señor, ayúdame a poder. Eso fue lo que yo hice. Yo dije, Señor, ayúdame a poder controlar esta situación. Si es algo anormal y es algo más, pues tengo que hacerlo. No tengo otra opción, llamar. Pero creo que lo puedo pasar. Y fue de la manera que empecé a controlar mi respiración, a tratar de no asustarme
con lo que estaba sintiendo en ese momento. Y más que nada pienso que era ansiedad, pastor, porque empecé a orar, empecé a adorar al Señor, empecé a buscar al Señor y esas cosas empezaron a bajar. Esa ansiedad y ese sentimiento de no poder respirar empezó a ser controlado. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Y qué importante es tener un concepto de saber que estamos en las manos de Dios, como dice Romanos 8:28 en adelante, que nada nos puede separar de su amor y de que Él tiene el poder de voltear todas las cosas para el bien de los que lo aman. ¿Qué diferencia cómo un cristiano puede enfrentar esto y aún la misma muerte, inclusive, como la palabra de Dios nos dice, que para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia y que lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Es triste por lo que se avecina con esta enfermedad y este virus que está atacando al mundo entero, pero gracias a Dios que Dios tuvo cuidado de usted, hermano. ¿Qué siente que hizo el Señor en su corazón en permitirle atravesar esto, o cómo pudo tener la fortaleza de Dios para atravesarlo? Sí, pastor. Fíjese que en el momento que yo ya empecé a sentir más síntomas y ya tenía alrededor de 3 días que no podía dormir por lo mismo de esa ansiedad en el aspecto físico, no espiritual, porque en lo espiritual yo estaba tranquilo, estaba en las manos de Dios, pero en lo físico de repente no podía respirar. De repente sentía complicaciones, entonces, y más que nada la temperatura no me dejaba dormir. Entonces, en ese momento, el Señor me recordaba la palabra, el del libro de Job, me recordaba la situación que había pasado Job, y me traía el versículo, ¿verdad?, de Job 1:21, donde dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Y cuando yo escuchaba ese versículo en mi corazón, en mi mente, yo decía, Señor, si tú con este hombre tuviste misericordia a pesar de toda la situación que él pasó y por el fuego que tuvo que pasar para que su mente, para que su fe fuera probada, para que él pudiera ser más su carácter moldeado al carácter de Cristo, a tu carácter, y tú hiciste pasar por esa prueba a este hombre. Señor, yo sé que esta situación tú la tienes en tus manos. Yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú me vas a sacar. Y empecé a buscar su presencia, pastor, de una manera que la busca uno, ¿verdad? Como uno, como hijo de Dios, como cristiano, trata de tener ese tiempo, ese tiempo especial con Dios cada día. Pero muchas de las veces no lo hacemos más que cuando, honestamente, cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en un momento crítico de nuestra vida donde estamos dependiendo y ahora sí entendemos y vemos que no hay medicina, no hay nada que nos pueda librar, porque en realidad no hay ningún medicamento, no hay ninguna cura, no hay nada que nos pueda ayudar en esta situación de este virus que estamos pasando ahorita. Así es. Pero sí hay algo en nuestro corazón que nos puede sacar. Es algo que nos puede ayudar, que es su presencia. Amén. En ese momento yo empecé a tener tiempos con él y yo le decía, Señor, yo voy a abrir mi corazón, yo quiero romper mi corazón delante de ti. Yo quiero que tú ministres mi vida y que saques de mi corazón todo lo que esté estorbando mi vida y esa relación que yo he tenido contigo, a lo mejor quizás con el tiempo, con el pasar de los días, he dejado cosas de hacer, he hecho cosas que a ti no te agradan. Pero yo quiero que tú tomes mi vida en tus manos. Yo quiero que tú hagas un milagro en mi vida, no para mí, sino para que las demás personas vean tu poder y tu gloria a través de lo que tú vas a hacer en mi vida. Amén. Y eso fue algo que me fortaleció. Empecé a adorar al Señor, empecé a cantar al Señor, a levantar mis manos, a tener ese tiempo. Imagínense ya tener casi una semana encerrado, 4 o 5 días encerrado.
Yo Con derramé, sí, con sí. calentura y toda esa situación. Yo recuerdo que, verdad, no me puedo olvidar de eso y empecé a levantar mis manos y decía, Señor, aunque no tenga la fuerza, aunque mi fuerza se me vaya, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú tienes esto en tus manos y sé que tú me vas a dar la victoria, Señor, y vas a hacer tu voluntad en mi vida. La que sea tu voluntad, la voy a aceptar, Señor. Y empecé a tener tiempos con Él en su presencia, adorando, bendiciendo su nombre y yendo a la palabra. Y fue algo que ministró mi vida de una manera muy especial. Mm. Muy, Qué precioso testimonio, la diferencia que hace la presencia de Dios en nuestras vidas, pasemos lo que pasemos. Y obviamente que nadie quiere pasarlo, pero qué triste que a veces las ocasiones que más nos rendimos al Señor así es cuando nos damos cuenta que Él es lo único que tenemos, la única salida, la única solución, el único que puede ayudarnos. Qué amén. lindo, estoy seguro, hermano Jaime, no me cabe duda que eso que compartió, hay gente que lo necesita escuchar, que está ahorita con ansiedad. Ahorita mismo tenemos en la iglesia 2 personas que están pasando por coronavirus, 2 hermanas en Cristo, nos acabamos de enterar los 2 días anteriores y las hemos tenido en oración, así como cuando nos enteramos de ustedes estuvimos orando. Y de verdad que es un tiempo como iglesia que debemos orar, buscar al Señor, y estoy seguro que esto va a ayudar a personas que están pasando por esto o que apenas van a pasar por esto, y el Señor va a traer estas palabras de que ahí es donde podemos tomarnos de la mano del Señor. Y me decía usted que estuvo leyendo mucho la Biblia, ¿verdad? Que leyó el libro de Job. Sí, amén, pastor. Estuve leyendo el libro de Job. Fue algo que lo he leído en otras ocasiones, pero siempre hay un tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Siempre Dios tiene una palabra perfecta, rema para nuestras vidas. Él siempre trata de enseñarnos algo a través de cosas que ya las hemos escuchado, pero es algo especial porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Él quiere enseñarnos algo nuevo y es algo que Él hizo en mi vida a través de este libro, porque empecé a ver la situación y a comparar la situación de aquel hombre, ¿verdad? Con mi situación que estaba pasando y decía, Señor, yo no me comparo con este hombre, no creo llegar a la altura de este hombre, pero sé, Señor, que tú estás en el control de esta situación y que así como este hombre perdió todo y perdió familia, perdió sus bienes, perdió todas las cosas que tú le habías dado, aún Él te honró y te bendijo y te dio la gloria. ¿Quién soy yo para no hacerlo? ¿Por qué voy a renegar yo de esta situación? ¿Por qué voy a perder el gozo que tú me has dado? ¿Por qué voy a perder esa fe y voy a quebrantar esa fe y voy a pensar que yo no tengo esperanza? Cuando sé a quién sirvo, cuando sé de quién soy hijo, cuando sé lo que has hecho en mi vida, porque no es una ocasión, no nomás en esta ocasión el Señor ha hecho algo grande en mi vida. Yo he sentido realmente, si alguien quiere ver un milagro vivo, aquí estoy. Yo he pasado por muchas situaciones donde he visto cerca la muerte, pero el Señor siempre me ha mostrado que Él tiene un plan para mi vida y que si estoy en este lugar, en esta tierra, es porque Él tiene un propósito para mí. Y en este momento yo decía, Señor, yo creo que no he cumplido ese propósito aún. Yo sé que tú tienes algo especial para mí, porque cuando Él me llamó a mí del mundo y cuando me sacó a mí, hubo una palabra que el Señor me dijo. Y esa palabra fue, yo te voy a usar. Yo tengo planes grandes para tu vida. Y sé de antemano que yo lo voy a ver, porque yo sé que el Señor es fiel a su palabra, a sus promesas. Muchas veces he tenido sueños donde he visto cosas y yo incluso antes lo compartí una vez con unos hermanos y con el pastor donde yo asistí antes en la iglesia, donde yo me vi en la iglesia predicándoles, enseñándoles en la iglesia y mostrándoles la palabra de verdad, porque algo que me ha preocupado a mí siempre en mi vida ha sido ser verdaderamente un hombre que de verdad escudriñe la palabra y presente la palabra tal como es.
¿verdad? Tratar de ser siempre, siempre pegados a lo que el Señor quiere decir y no emociones propias de donde uno quiera hablarle a la gente cosas que quieren escuchar en el momento o cosas que por una emoción quiera compartir y dar una esperanza falsa a aquellas personas, sino siempre ser una persona que sea pegado a lo que Dios realmente quiere hacer a través de nosotros o de mí. Entonces eso ha sido algo que realmente me ha ayudado y sabía que el Señor... Saber que Dios tiene un propósito para tu vida y que todavía no has alcanzado, como decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero decía, me esfuerzo, me impulso hacia adelante para alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y sabes que todavía no has cumplido ese propósito. Pues mi anhelo como pastor, Jaime, dice Efesios 4, que Dios nos pone a los pastores para equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Mi anhelo como pastor es verte crecer en el Señor y alcanzar tu potencial y verte como un hombre que alcanza a otros para Cristo, que discipula, que Dios usa tu vida. Y pues es un gozo ver un hombre con un corazón para Dios y que en esta prueba pues fue moldeado por el Señor o reafirmó tu fe. Quiero que compartas un poquito con nuestra iglesia y con aquellos que escuchan, Jaime. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu testimonio? De dónde, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo y cómo escuchaste del Señor. Claro que sí, pastor. Bueno, pues yo de antemano vengo de un estado de Michoacán. Soy del estado de Michoacán, México. Vengo de una familia muy tradicional, se pudiera decir, en el sentido que eran muy religiosos. A los 15 años tuve una situación muy difícil donde llegué a estar en la cárcel. En esta ocasión, y nadie creía que tenía 15 años. Yo empecé muy pequeño, desde los 13 años empecé a usar marihuana. Nadie sabía que yo usaba marihuana, pero me empecé a involucrar con gente de donde yo vivía, en el barrio donde yo vivía, que usaba drogas, que usaban tiner, resistol, marihuana. Y en ese tiempo me empecé a involucrar con ese tipo de gente. Siempre en el barrio donde yo viví, en la colonia donde yo viví, no fui muy bien visto porque mis papás, mis abuelitos eran un poco, pues se puede decir, tenían dinero. Entonces, mi abuelito tenía muchos camiones de transporte público y siempre tuvieron pues un poco más que las personas de por ahí donde nosotros vivíamos. Entonces eso me traía a mí muchos problemas porque me creían como el hijo de papi, como un niño creído y yo quería demostrar que no era esa persona que ellos creían y empecé a juntarme con ese tipo de personas y a involucrarme con ellos y a tratar de aparentar y de hacer cosas como las que ellos hacían o quizás más fuertes que las que ellos hacían para demostrar que yo también era como ellos y querer encontrar una identidad con ese tipo de personas, con ese tipo de amigos. Y eso me llevó a entrar en alcoholismo, me llevó a vivir una vida muy, muy rápida, demasiado rápida. A la edad de 15 años estuve ya en prisión como si hubiera sido un delincuente. No creía en mi edad. Me metieron se puede decir a la cárcel, a la grande o algo así, Wow. ¿Verdad? Donde ya está la gente de criminales, asesinos. Mi familia luchó con todo para poderme sacar de ese lugar. Y gracias a Dios duré alrededor de 4 meses. Al salir de ese lugar, yo había conocido de Dios un poco porque mi papá había ido a Tijuana y mi papá se convirtió en cristiano. Wow. En ese tiempo yo salgo de la cárcel y empiezo a escuchar su música. A mí me gustaba mucho la música
a oldies, ese tipo de música así. Entonces empecé a escuchar a mi papá que oía una música muy rara, pero era bonita, porque yo me acuerdo que había un hermano que se llamaba José Holguín, y ese hermano José Holguín tenía ese tipo de música, así como más o menos en ese sentido. Entonces me acuerdo que un día fui y le empecé a tomar los cassettes a mi papá y a escucharlos. Y de ahí nació una hambre, me llamó la atención el escuchar eso. Y un día le dije a mi papá, yo voy a acompañarte a tu iglesia. Y mi papá se quedó impresionado porque yo era una persona muy dura. Desde muy chico fui muy independiente, muy duro. En ese tiempo ya ellos sabían que usaba drogas y todo. Y fue algo peor porque haga de cuenta que pues me dijeron, ahora sí, haz lo que te dé tu gana. No quiero saber de ti. Wow. Y empecé a tener muchos conflictos con mi papá en ese tiempo. Mi mamá nunca me abandonó, mi mamá siempre estuvo a mi lado, mi mamá siempre fue la persona que me escuchaba, que me cuidaba, que me veía. Y recuerdo que en aquel tiempo, como andaba yo de mal con toda aquella gente, una vez me dijo mi mamá, hijo, yo quisiera, nunca se me olvida esas palabras de mi mamá, me dijo, yo quisiera que lo que vas a hacer allá a la calle, si tú vas a tomar, a mí no me gusta que tomes, no me gusta que fumes, pero yo prefiero que lo hagas aquí. Si lo vas a hacer, hazlo aquí, y lo que tengas que platicar con amigos o lo que vayas a hacer, platícamelo a mí. Dice, Wow. porque cada vez que tú cruzas esa puerta para afuera, dice, yo siento que en cualquier momento cuando vengo que oigo que tocan la puerta en la calle, siento que me van a venir a decir, vaya y recoja a su hijo allá afuera, ya está entalado muerto. Mm. Porque en el lugar donde yo me crié, con las personas que yo me crié, eran muchos pleitos, había muchas pandillas y salíamos a la calle y nomás cruzábamos una calle más o nos agarraban que fuéramos pocos los que pasábamos ese lugar y nos golpeaban, nos trataban de navajear, nos trataban pues ahora sí que hasta de matar. Mm. Y era algo que al salir a la calle estábamos jugando con juego, ¿verdad? Mm. Entonces teníamos, haga de cuenta, ciertas cuadras nada más donde podíamos andar, que eran el barrio donde nosotros pertenecíamos. Ujú. Eh, y esa fue la situación que yo viví de chico. Entonces Hasta que, empezaste a escuchar los cantos y la fe de tu papá y empezaste a sentir una atracción o hambre de querer conocer de Dios. sí, claro, más que nada fue la música la que me atrajo. Interesante. Comencé a ir a la iglesia con ellos después de salir de prisión y me gustó. Llevé a varios amigos míos y decían, no vayas ahí, dice, están bien locos, empiezan a llorar y yo decía, a mí no me perjudica la gente que llore, porque yo sentía algo que me atraía, yo sentía algo que yo necesitaba y que yo quería y eso me era más fuerte que lo que Ujú. pensaran mis amigos, que lo que pensara la gente afuera, que me vieran ahí, porque yo era una persona muy popular, se puede decir, en ese lugar por mi mismo trabajo, que yo trabajaba en el transporte, entonces mucha gente me conocía. Ujú. Y más que todo lo que fueran a decir de mí, era la necesidad que había en mi corazón. De haber visto tan solo el milagro que Dios hizo en la vida de mi papá, creo que fue algo que me motivó demasiado a ¿Qué hizo buscar Dios a Dios. qué hizo Dios en la vida de tu padre? Mi papá de joven empezó a tener problemas con su espalda. Yo desde que tengo uso de razón, que yo me acuerdo, mi papá no podía trabajar, mi papá no se podía mover. En los últimos tiempos que yo ya recuerdo cuando tenía como 13 años, llegamos a llevarlo entre mi mamá y yo cargado literalmente al seguro social a que lo atendieran porque era un dolor tan fuerte que ya no podía ni siquiera caminar, ni siquiera sostenerse. Eh,
En el Seguro Social dijeron ellos, no tienes cura, tienes dañados tus discos de tu espalda. Lo que vamos a hacer es cortarte todos los nervios y cortarte todo de tu espalda para que ya no tengas ese dolor, pero vas a quedar en silla de ruedas para siempre. Wow. Entonces, al mi papá escuchar eso, mi papá todo el tiempo había venido mucho tiempo, porque tenemos mucha familia en Tijuana, México. Y a él había sido muy amigo con uno de mis tíos, que viene siendo hermano de mi abuelito, de su papá de él, y eran casi de la edad, entonces se criaron juntos, vivieron juntos, y mi papá le gustaba mucho visitarlo para acá cuando venía a Tijuana. Y él dijo esa vez, recuerdo que dijo, bueno, quiero ir la última vez en mi vida a Tijuana caminando, porque a lo mejor no voy a volver ni siquiera a ir, entonces quisiera ir a visitar a mi tío y estar allá con él. Ujú. Y mi abuelito dijo, bueno, te voy a comprar el boleto, le compraron el boleto para que se fuera a Tijuana. Y ya el día que iba a tener la cita, faltaban 5 o 6 días, recuerdo que mi abuelito le dijo a mi mamá, por favor háblale a tu papá, a Roberto, y dile que ya venga porque ya tiene la cita del doctor y la va a perder. Entonces mi mamá le habla a mi papá y mi papá dice, ya no necesito operación. Entonces dice mi mamá, estás mal, tú sabes que la necesitas, tú sabes que ya no puedes, no tienes cura. Dijo, no, dice el Señor, así dijo sus palabras, dijo, el Señor hizo un milagro en mi vida y ya soy sano. Wow. Entonces es algo que mi mamá dijo, oye, porque yo estaba ahí, me dijo mi mamá, habla con tu papá. Dice que ya el Señor lo sanó. Entonces ya me pasó el teléfono y le dije, papá, ya necesitas venirte. Y dijo, no, hijo, ya estoy bien. Sí voy a ir, ya voy a ir pronto, pero estoy sano. Ya voy a llegar a ir a trabajar, ya voy a llegar a hacer otro tipo de cosas porque yo ya me siento bien. Wow. Fue algo que no podíamos creer nadie. Mi abuelito se frustró, se enojó demasiado con él porque dijo, no es posible que vayas a perder la cita que estás esperando de tanto tiempo y la vas a perder por una locura. Pero al ver, pastor, el día que llegó mi papá, nunca voy a olvidar ese día porque recuerdo que aún en ese tiempo nosotros vivimos a un lado de la carretera federal. Ujú. Entonces a veces pasan ahí todos los camiones foráneos de todos lados y a veces cuando venía gente, pues les ofrecían una propina para que los bajaran ahí en ciertos lugares, para ya no ir cargando las cosas o pagar taxi de otro lugar. Y yo me acuerdo que ese día que llegó, me grita mi hermano, ya llegó mi papá. Y yo corro, pues es uno chico esperando regalos, esperando cosas, ¿verdad? Que manda la familia. Pero más que nada la intriga de saber qué había pasado con mi papá, porque yo sabía que mi papá ya no podía caminar. Y yo esperaba más que nada el ir a cargarlo, el ir a traerlo, el ir a ayudarlo. Cuando yo veo a mi papá venir corriendo y As- recuerdo que me abraza y me agarra de los hombros y me levanta y me da una vuelta, no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer lo que estaba viviendo. Me quedé mudo, empezó a agarrar las mochilas, las bolsas y las cargaba así como si fueran pesas. Y fue algo que nos impactó a todos. Mi mamá, mis hermanos empezaron a llorar, a abrazarlo, porque no podíamos creer la situación que estábamos viendo en ese momento. Wow. Ya que- Imagino que eso en tu mente hizo clic, decir, ok, este es un Dios que es real, ¿no? Que, que de verdad sana, que de verdad restaura. Y eso, entonces eso fue el acontecimiento más poderoso en tu vida de joven cuando empezaste a querer buscar de Dios. Sí, un impacto para mí. Fue algo que no tenía explicación porque en realidad no podíamos creerlo. Eso es un milagro de Dios, no tiene otro nombre, es un milagro del Señor. Nosotros no podíamos creer la situación porque lo vivimos muchos años, pastor. Fue muy difícil para mí, como yo soy el hijo mayor, soy el hermano mayor, tengo 6 hermanos más, soy el mayor. Yo tenía que ayudar a mi mamá con todos mis hermanos chiquitos porque estuvieron en escalerita uno tras otro. Ujú. Entonces a veces yo casi no tenía tiempo de jugar como niño.
porque no tenía que cuidar a los demás hermanos, tenía que ayudar con la mochila, tenía que cargar la pañalera. Y aún después de eso tenía que ayudar a mi papá, tenía a veces que andarlo cargando al baño, tenía que andarlo llevando al doctor con él, con mi mamá. Entonces fue una vida muy, muy difícil para mí. Empecé a trabajar muy pequeño por lo mismo que mi papá ya no podía trabajar. Entonces desde muy pequeño empecé también a trabajar y a estudiar y fue una vida muy cargada. Como hijo mayor para mí fue algo muy, muy difícil. Y el saber de que ya su papá ya no va a caminar, de saber que mi papá ya no iba a regresar, y si iba a regresar, sí, nada más a ir al quirófano, le cortaran los nervios y todo, y llegar a estar postrado en una silla de ruedas por siempre, es algo que lo traumatiza, lo preocupa, porque dice Y uno, ¿ahora toda qué va la, a pasar? y toda la responsabilidad de la familia pues caería sobre ti como hijo mayor, ¿no? Una gran parte. Sí, sí, una gran parte, y con mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido muy trabajadora. Entonces, al ver ese milagro, al ver eso que Dios hizo en la vida de mi mamá, fue algo impactante, fue algo que cambió mi vida y fue algo que yo pude ver realmente, decir, hay un Dios que hace milagros, que hace cosas que otra gente o que otra persona no puede hacer, ¿verdad? Así es. Y Nosotros, no, 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 adelante. Sí. Mi papá era muy católico, íbamos a pagar mandas, íbamos a comprar santos, la casa estaba tapizada de imágenes, porque que este santo es muy bueno. Recuerdo que íbamos en ese tiempo, había no sé si llegó a usted a escuchar del agua de Querétaro, que según iban a Querétaro traer un agua y estaba haciendo milagros. Y en todas esas cosas anduvimos nosotros tratando de encontrar la cura para mi papá y nunca la vimos, nunca hallamos nada, ninguna sola mejoría, hasta que llegó el milagro de Dios, porque Dios tenía un propósito y un plan, ¿verdad? Que no era solamente para él, sino era para toda la familia. Amén. Era, Hasta que sí, llegó Cristo. sí. Y a través de eso, platícanos cómo se desenvolvió tu relación con Dios. ¿Permaneciste o qué sucedió? Sí, pastor, bueno, tristemente, eh, duré un tiempo en la iglesia, después de que salí de eso. Eh, Tuve muchas malas experiencias por mi misma vida que yo llevaba. Llevaba una vida muy aprisa. Conocí a una persona, tuve un hijo a la edad de 16 años, casi 17 años. Wow. Fue la primera vez que vine a Estados Unidos con ella. Estuve aquí un tiempo y no resultó la relación, éramos relativamente chicos, inmaduros y no pudimos vivir juntos. Entonces, yo regresé a México, pero pues más cargado ya con más problemas y con la tristeza pues de haber dejado a mi hijo. Y otra vez volví a caer en drogas, empecé a consumir drogas, a andar en cosas. Iba a la iglesia ocasionalmente, pero ya no era lo que yo sentía al principio. Y ahí es donde yo conozco a mi esposa. Ahí es donde en ese tiempo ya la conocía de vista, ya había tenido pláticas con ella como amigos, pero el Señor obró en una manera muy especial. Empezamos a tener una relación como amigos muy bonita, empezamos a platicar y yo me dolía mucho ver su situación de ella porque ella era cristiana nada más en su casa y nadie más. Sus hermanos que eran cristianos estaban acá en Estados Unidos, pero sus hermanos y su familia, sus papás, no la dejaban ir a la iglesia, no la dejaban escuchar música, no la dejaban muchas cosas, no la dejaban ir a ningún lugar. Entonces era algo que me llamaba mucho la atención de ella, cómo buscaba a Dios, Ella cómo es se esforzaba. la única Sí, en que sus padres no buscaban de Dios, ¿no? sí. Entonces la única que buscaba a Dios y eso fue algo que me empezó también a atraer y empezamos a tener una relación y después ya de ahí pasamos a ser novios
y más adelante ya no nos casamos. En Wow. ese tiempo, Perdón, quisiera hacer una pausa. Me quedé pensando en cómo habiendo conocido el poder de Dios, pues en la vida de tu padre y habiendo comenzado a buscar de Dios, al tener una situación difícil, cómo eso te orilló a volver a caer en adicciones y también el no congregarte o el ir de vez en cuando. Y por eso pienso que es tan importante como pastor lo he visto tanto en gente que viene a la iglesia y permiten que la situación emocional o sus relaciones malas les afecte y vuelven a tomar o se dejan de congregar en la iglesia o vienen de vez en cuando. Realmente qué importante es el permanecer en Cristo y no dejarse guiar por las emociones, sino por las convicciones y ser fieles al Señor. Y pues eso es lo que te sucedió a ti, ¿no? Pero el Señor te dio, dentro de todo, yo creo que Dios con lazos de amor, conociendo los planes para nuestra vida, aunque nosotros la reguemos o nos apartemos de Él, su brazo de amor muchas veces nos va guiando, ¿no? Y te permitió conocer a tu esposa. sí, amén. Sí, pienso que muchas de las veces es como usted dice, pastor, nos dejamos ir por emociones. Nos sentimos que ya fallamos, nos sentimos sucios, nos sentimos que ya fracasamos y que muchas veces usamos la palabra, ¿para qué soy hipócrita? ¿Qué voy a hacer ahí si estoy viviendo una vida doble? Y eso nos aparta, eso lo saca a uno de la iglesia a cierto grado que cuando menos se acuerda ya no quiere uno nada con Dios. Se olvida uno de Dios. Pero fíjese que yo tuve una experiencia que aquella situación, aún lejos de que me llevó a esa situación y caí, yo siempre en mi corazón sabía que había algo más, que Dios tenía algo especial para mí. Yo me acuerdo que a veces estaba con amigos drogándome o con amigos tomando y yo les decía, ¿sabes qué? Yo no voy a estar en esta vida mucho tiempo. Yo voy a salir de este agujero. Yo he conocido a Dios, yo conocí a Dios y yo sé que un día Dios me va a volver a sacar de este lugar. Esto que estoy viviendo no es para siempre, porque yo he conocido al Señor, yo servía y les empezaba a contar mis experiencias que había tenido cuando era joven, que Wow. compartía la palabra con los jóvenes, que participaba en la iglesia y todo lo que había vivido, que había conocido buenos amigos, sinceros, cristianos, gente que se acercaba a mí sin ningún esperar nada de mí, sino tratando de ayudarme. Y eso fue algo que me marcó, que Y por, siempre, Perdón, una pregunta viene a mi mente. Qué interesante que estando tú en medio de esa adicción o de esa salida falsa, eh, tú estabas consciente de que no ibas a permanecer ahí, tú estabas consciente que lo que Dios ofrecía era mucho mejor y que ese no era tu lugar. Pero ¿qué te hacía? ¿Por qué no podías decir, ok, hasta aquí y vuelvo a los pies del Señor? ¿Qué es lo que estaba pasando en tu vida que no tomabas esa decisión? más que nada, pastor, muchas personas cuando estaban en adicciones, creemos que tenemos el control de la situación. Creemos que yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Yo estoy aquí porque ahorita me siento bien, estoy disfrutando el momento, tengo mis amigos, yo no me voy a dejar de esta vida, yo me siento cómodo, me siento bien, pero en el momento que yo me decida, yo voy a dejarlo, yo voy a dejar esta vida. Y es el peor engaño del diablo. Es lo peor que puede pensar una persona que cree que tiene el control de la situación cuando no es así. Mm. Yo me di cuenta después de eso, de que esa situación ya no estaba en mis manos. Cuando yo quise intentar dejar de drogarme, empecé a dejar querer de tomar y yo me di cuenta que ya no podía. Ya me di cuenta que había llegado a un punto donde yo dependía de la droga, donde yo no podía estar un día sin drogarme, no podía estar un solo día sin fumar marihuana a mínimo, porque mi adicción fue creciendo, pastor, en muchas maneras. Yo empecé con marihuana, después me fui a la cocaína, después de que ya no me hacía la cocaína, me la inyectaba. Después de que no me hacía ni la cocaína, después empecé a fumar cristal, que Wow. fue algo de lo más difícil que empecé a pasar.
empecé a probar la heroína, empecé a probar todo tipo de drogas, pero el cristal me empezó a hacer sentir bien y creí que eso era algo que me iba a ayudar y empecé a consumirlo mucho por muchos años. Wow. Duré alrededor de 10 años consumiendo cristal Y, es, diariamente. y esa es una droga súper destructiva. Sí, Súper amén. destructiva. Sí. Sí, acabó con mi cuerpo. Recuerdo que yo siempre fui una persona robusta, como ahora, ¿verdad? Pero en ese tiempo perdí peso por mucho. Acabé flaco, flaco. No dormía días, no comía por la misma droga. Nomás estaba pensando en consumir más y en consumir más y en consumir más. En estar tomando día y noche. A veces llegaba a la casa, pero no llegaba porque me quedaba en la calle con los amigos eh, y Es, me es un, quedaba fuera. es un milagro, ¿eh? Porque esa vida te destruye. O sea, los años que duraste atrapado en eso era para que no estuvieras vivo. Sí, así es, pastor. Dios en su misericordia me guardó. Por eso siempre he creído que hay algo más que Dios tiene para mi vida. No es. Dijo una vez, un hermano me dijo una vez, hace muchos años, si el Señor te hubiera querido salvar nada más y hubiera sido su propósito salvarte, te hubieras salvado y en el momento hubieras muerto. Y le voy a compartir un poquito y quiero enfatizar esto, pastor, el por qué me pegaron estas palabras mucho. En el momento que yo acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador cuando tenía 16 años, recuerdo que en esa iglesia pasamos 3 jóvenes a hacer la oración de fe porque nos pasaron enfrente. Ujú. Pasamos 3 jóvenes. Yo conocía solamente a uno de vista, al otro muchacho no lo conocía. Pasamos 3 jóvenes, oraron por nosotros, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nos fuimos a nuestra casa contentos, felices por lo que había pasado en nuestra vida. A la semana que sigue, eso fue un domingo, al otro domingo que seguía, llegó la noticia a la misma iglesia donde estábamos que uno de los muchachos que pasaron conmigo, el sábado siguiente se fue a un baile Wow. y en este baile se agarraron unos hombres a balazos y entre esos balazos una bala perdida le dio en la cabeza y lo mató Wow. Qué y triste. murió. Ajá. Eh, Ahora sí Después que de eso, con el pecado no se juega, ¿no? Y la sí, oportunidad que Dios le había dado, lo que Dios podría haber hecho con su vida. Qué importante es que desde que venimos a Cristo seamos fieles y no estemos jugando con el mundo. exactamente. Y ese es el peligro que corremos. Desgraciadamente a este joven le pasó esa situación y murió. Al poco tiempo, el otro joven siguió yendo a la iglesia por un tiempo cuando yo seguí yendo, pero como a los 8 meses empezó otra vez él a drogarse y a tomar y se apartó del Señor. Al Ujú. año lo encontraron muerto en un basurero con un árbol de Navidad. Ya ve, en México son como un tubo. Lo Ujú. mataron, lo golpearon mucho y le Mm. encajaron un tubo de un árbol de Navidad en su estómago y lo encontraron en un basurero muerto. Qué triste. Entonces, eso fue algo que a mí me marcó, porque de 3 personas que aceptamos al Señor el mismo día, soy el único que vivo, soy el único que sobreviví a esa situación. Mm. Entonces, por eso cuando ese pastor una vez me dijo, si el Señor hubiera tenido el propósito o el plan nada más de verte salvado, hubieras haber sido salvo y a lo mejor en ese momento hubieras muerto. Pero el Señor tiene un plan para ti, Mm. un propósito para ti. Y creo verdaderamente que Dios tiene algo especial para mi vida. Definitivamente. Y qué triste, como pastor, no puedo dejar de pensar la tristeza de que mucha gente dice, sí, yo necesito a Jesús en mi vida, necesito la salvación, pero no solamente es eso, sino el libro de Hebreos nos habla de que debemos permanecer, de que debemos despojarnos del peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y perseverar en la carrera de la fe. Realmente la gente se ahorra de tantos problemas y de verdad que seguir al Señor te salva la vida. Eh,
Y ojalá y todas las personas tomaran considerar que no es una decisión emocional, sino es reconocer a Jesús como Señor de nuestras vidas, que de ahora en adelante vamos a seguirle. Claro, somos frágiles, batallamos con la carne, el pecado, Satanás que busca tentarnos, hacernos caer, pero hay que continuar hacia adelante, porque nos perdemos de bendiciones y hasta la misma vida puede acabar por no estar en obediencia al Señor. Entonces, ¿cómo sucedió que pudiste escapar de esta vida terrible en la que entraste, en esa adicción? ¿Cómo sucedió que el Señor te alcanzó ahí? Yo tuve que tocar fondo, pastor. Yo tuve que caer a lo más profundo y a lo más peor que se puede imaginar. Una vida ya no solamente de vicios. Al principio empecé a tener dinero, empecé a juntarme con personas que traficaban, que vendían. Empecé a tener relación muy estrecha con ciertos amigos que lo hacían. Y uno de ellos, nos hicimos muy amigos, me daba todo lo que yo quisiera, me tenía mucho respeto, mucha amistad, porque yo le salvé la vida en dos ocasiones, una vez lo iban a matar y yo me metí por él y evité que lo mataran. La segunda vez iban a golpearlo en su casa con su esposa embarazada y yo me metí, lo defendí y fue algo que a él se le grabó mucho. Entonces de ahí en adelante me tuvo mucha fe, mucha amistad conmigo. Y entre esas veces que estuvimos, porque ya después pues me daba lo que yo quisiera, yo trabajaba con él, pero de otra manera, no vendiendo, sino de otra manera. Entonces llegamos a una situación, a una relación donde ya éramos muy unidos, teníamos muchas cosas ya que ver uno con el otro. Y nos encerrábamos, nos íbamos y nos metíamos días, pues él tenía, imagínese, kilos ahí. Entonces nos drogábamos hasta lo que más pudiéramos, sin límites. Y en una de esas ocasiones teníamos 3 días encerrados sin salir, drogándonos día y noche, tomando y alcoholizándonos, drogándonos de todo tipo de cosas. Y empezó con un dolor en su estómago y murió. Wow. Me dijo, me siento mal, ya vete a tu casa, ya tú vienes. Entonces me fui a mi casa y de rato me dice su hermano, me encontré a su hermano, yo salí al otro día y me dice que él está en el hospital y quiere verte. Entonces cuando yo voy al hospital, ya llego al hospital y ya no lo alcancé vivo, ya solamente estaba su mamá llorando y acababa de fallecer. Un muchacho más chico que yo, en ese tiempo yo tenía 30 años, tenía como unos 28. Destruyó su vida por las drogas. Y después de que él muere, llega el momento, llega la situación donde yo ya ahora tengo que pagarla, tengo que comprarla. Entonces el cristal era una droga no muy barata por la tanta demanda que había, entonces ya tenía que comprarla de mi dinero. Y ahí fue donde empezó la situación más grande para mí, porque ahora tenía que hacer lo que fuera para conseguirlo. Perdí todo, vendí todo de valor, acabé con toda mi vida. Mi esposa, doy gracias a Dios porque mi esposa siempre ahí permaneció. Yo siempre he dicho y siempre lo voy a decir, ella fue el instrumento que Dios usó, pastor, para sacarme de ese lugar. Porque Wow. ella nunca perdió la fe. Yo recuerdo que yo llegaba drogado, sin poder dormir, y me hacía que dormía para que no me estuviera diciendo cosas, para que pensara que estaba bien, pero por dentro estaba despierto. Mi mente estaba despierta con esa droga que usaba. Y yo recuerdo que ella ponía sus manos en mi cabeza y empezaba a orar por mí, empezaba a reprender. Y fue algo que nunca voy a olvidar, que siempre se quedó en mi corazón. Y llegó un día, una situación donde había una oportunidad de venir otra vez para acá a Estados Unidos y mi esposa, sin decirme nada, me hace todo junto con su hermano para que yo viniera. Entonces ya luego me dice, pues
poco tiempo me dice, ¿sabes de que te vas a ir a Estados Unidos otra vez? Y le dije, ¿a qué voy a ir? ¿Vas a ir a trabajar? Le dije, no tengo dinero para ir, necesito hacer cosas. No, ya mi hermano te va a prestar para la visa, para esto, para lo otro. No te preocupes, te vas. Wow. Entonces dije, ok, si eso es lo que quieres, pues a lo mejor lo que ya no quieres o quieren es deshacerse de mí. Pero está bien, dije, me voy a ir, pero eso sí te digo, no sé si vuelva. Por la situación que yo estaba en el vicio que yo estaba, yo sabía que ya no podía yo solo. Recuerdo que me vine para acá, llegué a Arkansas con un amigo, empezamos a trabajar y después mi familia, porque yo no quería que mi mamá y mis hermanos se dieran cuenta que yo andaba acá. Mi mamá y mis hermanos ya estaban aquí en Estados Unidos desde hacía ya algunos 7, 8 años antes que yo. Entonces yo ya tenía como 8 años sin verlos. Y porque mi papá y mi mamá se separaron, entonces mi mamá tomó la decisión de venirse con mis hermanos chicos para acá. Y yo ya no los había visto, yo estaba enojado con ellos por la situación que nos habían dejado, yo me sentía abandonado, yo me sentía que me habían dejado. Entonces recuerdo que en esa ocasión mi esposa le comenta a mis hermanos que yo estoy allá, que ando por acá, que estoy en Arkansas. Entonces uno de mis hermanos quería ir a verme hasta allá y le dije, no, ¿cómo vas a venir? Mejor déjame, yo voy a verlos. Déjame acabo ya aquí lo que voy a hacer y voy a ir a verte. Entonces así fue que mis hermanos me compraron el boleto. Le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Voy a Seattle y regreso. Dijo, ya no vas a volver, espérate, si ya, mira, yo te voy a dar aquí donde vivir, te voy a dar casa, te voy a dar trabajo, porque yo me dedicaba en ese tiempo a arreglar carros. Yo siempre he sabido de mecánica, siempre he sabido de la minería. Entonces él compraba carros, arreglaba carros y los llevaba a México. Entonces para eso me quería. Y yo le dije, no, sí voy a regresar. Nada más voy y veo a mi familia y regreso para atrás contigo. Pero el Señor tenía un plan, el Señor tenía un propósito para mí. Yo recuerdo que cuando llego aquí, veo a mis hermanos. Nunca se me olvida una palabra que dijo mi hermano, el más chiquito, cuando me vio. Me dijo, no, perdón, el más grande del que está aquí. Llegué a su casa con él y me dijo, pásate, métete a bañar y cámbiate. Y me dio una ropa. Y al darme la ropa, me estaba bañando cuando llegó mi mamá a verme ahí a la casa. Y mi mamá me abraza y empieza a llorar. Y me dice mi hermano, ¿sabes qué, hijo? Dice, no creas que mi mamá llora por el gusto de verte. Dice, llora por verte cómo estás acabado. Dice, pareces un... Porque estaba completamente flaco, chupado, todos los ojos adentro sumidos de tanto cristal que fumaba, pelón, como andaba, o sea, en mis fachas, como yo me vestía. Pues imagínense, ellos sentían al verme de esa manera. Y dijo, por eso llora mi mamá. Y fue algo que me grabó en mi corazón, que se me quedó en mi corazón. Pero recuerdo que empecé a trabajar aquí. ¿Ninguno de ellos todavía conocía al Señor, o sí? Sí, pastor, todos conocieron al Señor a través de lo que pasó con mi papá. Sí. Todos iban a la iglesia, todos venían aquí, pero se vinieron muy chicos de edad. Entonces llegaron aquí, pues en su adolescencia, en su niñez, algunos de ellos, y no han sido fieles al Señor, han sido un poco inconstantes, conocen del Señor, pero van a la iglesia y de repente no van a la iglesia. Pero sé que la palabra está sembrada en sus corazones. Así es, una vez más, ¿no? Vemos ese tema. Qué importante es el permanecer en Cristo. Lo que Dios nos ofrece es bueno, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y como quisiéramos, en el caso de tu familia y en el caso de personas que como pastor me ha tocado conocer en nuestra iglesia, que vienen, que yo sé que ellos saben que Dios puede cambiar sus vidas, que Dios es el que les da esperanza, que Dios es el que les ha ayudado. Y cómo quisiéramos empujarles, darles un empujoncito y decirles, comprométanse, vale la pena permanecer y no solamente ser personas que pensamos que hay un Dios y que es bueno, sino que lo amemos y lo sigamos como nuestro Señor. Sí, exacto.
Pero desgraciadamente no todas las personas piensan de esa manera. Ese es el problema. Ahí yo pienso que muchas personas, he conocido muchas personas que son cristianas, que fueron cristianas, pero empiezan a volver atrás y ya les cuesta mucho trabajo el regresar. Les cuesta mucho trabajo el volver a acercarse a Dios. ¿Por qué crees que es eso? Pues el pecado los ata en primer lugar, ¿verdad? Yo siempre he creído que, y es cierto lo que dice la palabra, dice que vienen 7 espíritus peores, ¿verdad? Y entran en la persona. Y yo siempre he pensado que es verdad, porque yo he visto gente que, por ejemplo, tomaba, conoció de Dios y antes de conocer a Dios era simple una persona que tomaba, que iba a bailes, pero después que se alejan, me doy cuenta que se drogan, que ya perdieron su familia, que ya andan robando, que ya andan haciendo, o sea, siempre la caída es peor. Se endurece el corazón y se hace Sí, totalmente insensible a Dios, ¿no? Qué sí, triste, sí. sí, Entonces, y ¿cómo? esa, Adelante, sí, ¿qué pastor. sucedió entonces? Y esa fue la situación. Recuerdo que mi mamá en ese tiempo empecé a trabajar en un hotel. Mi mamá tiene muchos años trabajando en un hotel en Bellevue. Y mi mamá me consiguió trabajo. Y ahí empecé a trabajar. Yo tenía 2 trabajos. Trabajaba de noche y trabajaba de día. Wow. Y mi mamá me decía, no, hijo, es que no puedes aguantar así. Pero yo estaba impuesto a no dormir. Yo estaba impuesto a aventar día y noche. Y yo dije, pues aquí con más razón, pues aquí voy a ganar dinero. Y me quiero ir pronto porque quiero ir a ver a mi familia. Si es que me voy, ¿verdad? Entonces yo tenía una ilusión de regresar a ver a mi familia y yo quería hacer un dinero para poder, unas metas, unos planes que yo tenía de hacer mis cosas en México y regresar. Pero recuerdo que mi mamá me empezó a poner una estación de radio. En ese tiempo no había estaciones cristianas. Fue en el 90 y, no, en el 2007, 2006, 2007, por ahí así. Salía un pastor que tenía una estación, en una estación secular, pero tenía una hora en la mañana de radio. Y en ese radio daba un pensamiento, una prédica pequeña y una reflexión. Y siempre hacía la oración y decía, si alguien quiere aceptar al Señor en su corazón. Yo había conocido del Señor, yo había probado al Señor, yo había conocido, había vivido milagros, había experimentado cosas que no cualquier gente las ha experimentado. 3 ocasiones estuve a punto de morir por sobredosis. 3 veces quisieron quitarme la vida a balazos, del frente a frente, y Dios me libró. Yo pude ver la mano de Dios muchas veces, no una ni dos, muchas veces en mi vida. Tuve un accidente donde me perdí mi oído izquierdo. Se me encajó una parte del carro que el doctor le dijo a mi mamá, 1 centímetro, 1 milímetro, 2 milímetros más profundo. No hubiera contado la historia a su hijo porque me encajó, me perdí mi oído y se me encajó en mi cabeza. Tuve Wow. muchas experiencias donde yo vi la mano de Dios en mi vida. Y en ese tiempo de llegar a esa situación, pastor, y darse cuenta que ya no tengo mi familia, que mi esposa ya no estaba yo con ellos, que mis hijos los había dejado, que me estaba destruyendo yo solo, que las vicios, las drogas me estaban acabando conmigo. Yo me recuerdo que yo clamé esa vez, empecé a hacer esa oración y le decía en mi lenguaje, en mi manera de hablar, le decía, pues si tú existes, ponle en mi vida, le decía al Señor, haz algo en mi vida, yo quiero que cambies mi vida. Y si no voy a cambiar, quítamela. Yo no quiero vivir así, ni quiero Wow. regresar a hacerle más daño a mi esposa y a mis hijos. Mejor aquí quítame la vida, pero si me vas a dar la oportunidad, dame la oportunidad. Yo creo que ese momento o esa situación que yo topé fondo, yo me di cuenta en la situación que estaba, yo entendí que realmente había algo que tenía que hacer, era clamar a Dios. Tenía que rendir mi corazón y decirle la verdad y decirle, ya no puedo yo. Se me salió de las manos porque era mucho mi orgullo. Yo era muy orgulloso, yo no podía llorar.
Yo no podía expresar lo que sentía, pero en ese tiempo recuerdo que empezaba a escuchar esas prédicas y todos los días, pastor, durante más de un mes estuve haciendo esa oración y pidiéndole al Señor, cambia mi vida, Wow. cambia mi vida. Y llegó el momento que un día, nunca se me va a olvidar este día, yo llegué de trabajar y no trabajaba en la noche, ese día no iba a trabajar de noche. Llegué a mi casa de mi mamá y yo dormía en la sala. Entonces, al acostarme donde me iba a dormir, yo recuerdo que me fui al garage y fumé un cigarro de marihuana todavía. Y me drogué y me tomé unas cervezas, porque eso era todos los días, en todo el tiempo. Wow. Y me metí para adentro y dije, ahora voy a dormir a gusto, yo no voy a fumar cristal, porque cuando fumaba cristal ya no dormía. Pero ahora dije, ese día dije, quiero dormir. Entonces me tomé unas cervezas, me fumé un cigarro de marihuana y me fui y me acosté. Y mi mamá y ellos ya estaban dormidos, pues ellos ya sabían que yo era nocturno, que no contaban conmigo en la casa casi. Entonces me metí, me acosté y recuerdo que esa noche empecé a dormir y en la noche escuché una voz, palpablemente, audiblemente, una voz. Alguien vino literalmente y me tocó mi hombro y me dijo estas palabras. Dijo, es la última oportunidad que te voy a dar. Levántate, ve por tu familia, porque yo te voy a ayudar y te voy a sacar de donde estás y te voy a prosperar. Cuando yo escuché esas palabras, yo volteé, recuerdo que desperté y volteé y dije, pues ¿quién me está hablando? Y buscaba a alguien, pero no había nadie. Entonces yo en mi mente dije, no, soy yo mismo que estoy creando estas cosas por falta de la droga. Soy yo mismo que estoy ya, dice uno, alucinando. Sí. Y pensé que era eso, pero esas palabras no se me salieron de mi cabeza. Al otro día yo ya trabajaba en la mañana y me fui a trabajar. Al llegar al trabajo esas palabras retumbaban en mi cabeza y estaban ahí sonando y sonando. Y volví a escuchar la predicación de aquel pastor y y le dije al Señor, Señor, si realmente eres tú el que me hablaste, háblame otra vez. Pero yo lo, lo hice de una manera creyendo, no va a pasar, esto no va a pasar, nunca va a pasar. Pero dentro de mí había algo que quería creer, que quería realmente experimentar, porque había pasado algo que no lo podía yo realmente explicar, porque no fue un sueño, ni vi a nadie, pero escuché una voz, me despertó esa voz. Entonces, al día siguiente me tocaba descansar igual de noche y pasó exactamente lo mismo, me fui a dormir, ya ni me acordaba de esa situación. En ese momento me fui, me acosté, me dormí y en la madrugada me vuelve a pasar la misma situación. Me vuelven a tocar a mi hombro y me vuelven a decir las mismas palabras. En ese momento, la segunda ocasión cuando me pasó eso, pastor, yo recuerdo, lo único que recuerdo es que empecé a llorar. Empecé a llorar y empecé a decir, Señor, gracias, gracias. Y yo no podía hablar. Empecé a llorar como hacía muchos años que no lloraba. Agarré mi almohada y me la puse en la cara para que no me escucharan porque pues van a decir que trae ¿verdad? Mi familia. Entonces me tiré al suelo, me rodé del sillón y me hice bola, empecé de rodillas, me hinqué y puse mi almohada en la cara y empecé a dar gracias a Dios, a decir gracias, Señor, gracias. Yo empecé a sentir un sudor, empecé a sentir un sudor desde mis pies hasta mi cabeza, tan bonito, tan precioso, una experiencia que yo ya había conocido cuando conocí al Señor, pero no lo había sentido durante muchos años de tribulación que había pasado. Durante muchos años que pasé por ese desierto, de esa vida vacía, sin Dios. Y al sentir eso otra vez, es como que volvió mi vida a mí, como si hubiera vuelto mi alma a mi cuerpo. Como que yo recibí algo que ya había perdido y que me lo regresaron. Y empecé a sentir aquel gozo y aquella paz y aquella seguridad que ya no volví a ser el mismo. En ese Gloria a momento Dios. me levanté
seguro de lo que había pasado en mi vida, le hablé a mi esposa en la mañana y le dije, ¿sabes qué, mía? Recibí una palabra del Señor y esta es la palabra que Dios me dio. Ella, con una mujer de fe, me dijo, si eso te dijo el Señor, eso vamos a hacer. Mm. Y le dije, fue lo más duro después que vine y tuve que hablar con mi mamá y tuve que decirle, no le pude decir lo que me había pasado, pastor, porque no me creían ya ellos. Ellos ya no creían en mí. Yo ya me había dado muchas promesas de que iba a cambiar y nunca lo había hecho. Y ahora si le decía, no, sabes que una voz me dijo esto, van a decir, no, pues ahora sí piensa que fumaste. No me iban a Ujú. creer. Entonces literalmente dije, no, pues nada más tengo que ir por mi familia y voy a hacer esto y esto y esto, pero voy a venir. Mi mamá dijo, no, hijo, no vas a volver, allá vas otra vez a tu vida. Vas a regresar, no entiendes lo que Dios está haciendo contigo. Mira todo lo que Dios te ha ayudado, mira cómo tienes de trabajo. Dios te ha bendecido. ¿Qué vas a hacer allá otra vez hasta vivir tu vida vacía como estabas, hijo? Y mi mamá lloraba. Y yo le dije, mamá, voy a regresar. Yo tenía una seguridad, pastor, de que iba a regresar. Ujú. Me- Al mes no duré más que unos Oye, 15, pues, 20. pues cómo no, pues cómo no, si Dios mismo te lo dijo, ¿no? Sí, De amén. que fueras por tu familia, ¿no? Sí. Sí. Ajá. A los 22 días agarré mis cosas y me fui a México. Una cosa increíble, nadie podía creerlo, mis hermanos todos estaban enojados en el momento cuando yo estaba llenando el carro donde me iba a ir. Nadie me fue ni siquiera a ayudar porque ellos estaban en contra de que me fuera. Pero llegué a México completamente diferente, pastor. Cuando yo llegué y a lo que yo iba, Dios abrió puertas como me había dicho. Todas las cosas se acomodaron tal como deberían de ser. Agarré todas mis pertenencias y las regalé. Todo. Dejé mi casa vacía, agarré a mi familia y nos vinimos aquí. Y aquí nos tiene el Señor. Wow, wow, tremendo. ¿Cómo cortaste cómo el Señor te sacó de la adicción después de ese encuentro tan vívido, real, que Dios tuvo contigo de despertarte en la noche, de hablar a tu corazón, de decirte que te daba una última oportunidad? ¿Cómo pudiste cortar con todo eso? Fue algo sobrenatural, fue algo que Dios hizo. Yo era una persona, pastor, honestamente no podía pasar un solo día sin drogarme. No podía vivir sin la droga, porque era una adicción muy fuerte. Ya tenía muchos años consumiendo la droga y muchas veces había intentado y cuando quería intentar me entraban muchas tembladeras, se me hacían bolas en mi cuello, unas bolas muy grandes y me entraban unos nervios y me ponía muy alterado, muy agresivo, porque no podía dejar de drogarme, no podía vivir sin la droga. Entonces Wow. necesitaban que fuera marihuana para poderme bajar esa sensación o unas pastillas que vendían en México que se llamaban Valium o La Roche. Esas pastillas eran lo que me quitaba esa ansiedad, pero tenía que tomar muchas. Entonces, en ese momento, cuando yo hice esa oración, cuando yo sentí la presencia de Dios nuevamente, no le voy a negar que el cuerpo, la carne, quiere droga. Todavía estaba esa sensación, esas ganas. E intenté drogarme, pastor. Compré, yo tenía, recuerdo esa vez, no compré, yo tenía todavía droga abajo de mi colchón, de donde yo tenía un escondite. Y al otro día, después de eso, de que hice la oración y que yo ya sabía que me iba a ir y todo, quise drogarme, porque sentía Wow. la ansiedad, porque me entró la desesperación. Pero cuando quise drogarme, haga de cuenta que si me viera ver como que si lo que iba a fumar era algo como, no le puedo explicar el sabor, pero fue algo horrible, me cayó en la boca como si hubiera sido una cosa
como excremento, como algo así. O sea, inmediatamente que la probé, fue un rechazo. No lo pude agarrar ya, no pude fumar, ya no la pude probar. Y ya no, y desde ese día, no más volví a drogarme. Se me quitaron las ganas, no sé cómo, no volví a sentir empecé a, claro, el cuerpo lo resiente porque yo duré como todavía un año y medio con muchas tembladeras, me entraban de repente ansiedades, se me hacían las bolas aquí en el cuello, literales, y sentía los nervios como que de repente hasta las manos se me estiraban, como que se me jalaran de los tendones. Me entraban unos nervios que a veces no me aguantaba y me tenía que salir afuera a caminar, a hacer algo, porque lo físico estaba muy dañado. En mi sistema neurológico, yo me imagino, estaba muy dañado. Entonces, esa fue la etapa que tuve que pasar, pero tentaciones, no más. El Señor me quitó completamente las ganas de drogarme, completamente las ganas de tomar, completamente las ganas de fumar, no más marihuana, no, nada. Así Gloria, pasó. gloria a Dios. Mucha gente a veces creemos que Dios va a llegar con una varita mágica y va a cambiar nuestra vida. Muchas veces personas creemos, o familiares, personas que tienen familia en drogas, pierden la fe en esas personas y dicen, este no va a cambiar nunca, este siempre va a ser igual. Pero yo quiero decirle a esas personas que realmente no pierdan la fe, sigan clamando a Dios, sigan Amén. pidiéndole a Dios, porque de verdad Dios puede hacer cosas grandes en la vida de aquellas personas que se encuentran en esa situación. Si tienes un familiar, si tienes un hermano, quizás tu esposo se encuentra en drogas, no pierdas la fe. Siempre mantén tu fe, ora al Señor y di, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. Sé que tus planes son perfectos y tarde o temprano vas a cumplir tu propósito en la vida de Él. Yo, en verdad, pastor, creo que para Dios no hay imposible. Amén. Dios es grande, poderoso. Y Así es. cuando yo me sentí en momentos como una basura, como que mi vida no tenía valor, me di cuenta realmente que había alguien que yo me amaba, que había alguien que había dado su vida por mí y que había dado hasta la última gota de sangre por mí. Y me dio Amén. valor, me regresó el valor que yo tenía, me regresó la esperanza y me hizo una nueva persona. Gloria a Es, Dios. eso fue algo que realmente me cambió mi vida. Ahora con toda la seguridad y con todo delante del Señor le puedo decir, son los años más felices que he vivido en mi vida. He aprendido a disfrutar a mi esposa, a tener una relación con ella. He aprendido a disfrutar a mis hijos, lo que no hice de verlos chiquitos y tener para jugar con ellos. Dios ha hecho cosas grandes en mi familia, en mi casa, en mi vida, con mi mamá, con mis hermanos. Mi relación ha cambiado porque ellos han visto las cosas que Dios hizo en mi vida. Y lo que Amén. para ellos era imposible, ahora ven que es posible. Yo recuerdo cuando le dije a mi mamá, no me vas a volver a ver con una cerveza en mi mano y no me vas a volver a ver drogado, no me vas a volver a ver tomando ni haciendo cosas que no te gustan. Me dijo mi mamá, el día que lo dejes de hacer, todos vamos a ir a la iglesia contigo, hijo. Y mis hermanos lo decían, pero nunca pensaron que iba a ser real, nunca pensaron que iba a ser cierto. Pero ellos no sabían que Dios ya había tratado conmigo. Ellos no les había yo comentado lo que Dios había hecho en mi vida. Y hoy por Amén. hoy, después de todos estos años, le puedo decir que son los años más felices que he vivido. He Amén. conocido al Señor más íntimamente. He tenido unas experiencias preciosas con Él. No cambiaría mi vida ni cambiaría ni un minuto de lo que he vivido con el Señor por todo lo que dejé atrás. Amén. Qué precioso. Como dijo Jesús, cualquiera
que cualquiera que entrega su vida por causa de él hallará, y el que trate de ganar su vida la perderá. Y esa es la vida de cada cristiano, cuando que no importa lo que el mundo nos pueda ofrecer, no se compara a la vida, a la paz, a cómo el Señor completa nuestra vida. De verdad podemos decir que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que gracias por compartir ese testimonio. Estoy seguro, hermano Jaime, que va a ser de mucha ayuda, de inspiración, de bendición para mucha gente que está allá afuera. Quisiera preguntarte antes de terminar este testimonio, ha sido una bendición conocerles a ustedes como familia en nuestra iglesia. Platícanos, ¿cuánto tiempo tienen que llegar a una Iglesia Vida? Aproximadamente. Aproximadamente un año. Wow, el tiempo vuela, ¿verdad? Sí. Platícanos, ¿cómo ha sido de bendición para tu vida nuestra iglesia, Iglesia Vida, que eres parte? Ahora sí que puede ser nuestra porque es tuya y tú eres parte y la iglesia somos todos. Amén. Gracias. Bueno, pastor, en realidad yo siempre estuve orando por un lugar donde yo me sintiera completo, donde yo pudiera escuchar palabra verdadera, donde no hubiera, siempre me ha preocupado mucho el qué va a pasar, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero ¿dónde está la verdad? ¿Verdad? Y esas cosas siempre me llevaron a buscar un lugar sano, un lugar donde pudiera crecer espiritualmente, donde pudiera tener una palabra que realmente fuera de parte de Dios. Y mi esposa fue la primera que escuchó de su iglesia por una persona que nosotros habíamos ministrado ya hace algunos años, y que esta persona no podía ir a la iglesia donde nosotros nos congregábamos, pero encontró la iglesia de ustedes. Entonces, ella empezó a ir ahí con ustedes en la Iglesia Vida, y ella le compartió a mi esposa. Y nosotros estuvimos compartiendo con ellos, con su esposo, y de un día su esposo vino aquí a una fiesta y me empezó a compartir ven a la iglesia, es muy bonito, ¿qué estás haciendo allá? Me decía. Él no conocía, tenía poco yendo a la iglesia, ¿verdad? Pero me empezó a compartir muy alegre, y yo al ver el cambio del hermano y todo lo que Dios había hecho en su vida, dije, wow, quiero escuchar, quiero ir. Y gracias al Señor, después tuve la oportunidad de platicar con usted, de conocerle a usted, a su bonita familia, y vi su corazón, realmente vi que es una personas que aman a Dios, que se esfuerzan por predicar la palabra sana, una palabra viva, ¿verdad? Y que día a día está preparándose y buscando al Señor para traernos alimento fresco como iglesia. Y fue algo que me impactó, fue algo que tocó mi corazón, y empecé a ir con ustedes, empecé a ir a la iglesia, y hasta hoy día puedo decir que he sido mucha bendición para mi vida. He crecido en fe, he escuchado la palabra que realmente predica, lo que predica es verdad. Eh, yo puedo recomendar, he hablado a mi familia, a mis hermanos, lo siguen por línea, ellos lo escuchan a usted cada día, cada domingo, cada servicio, ¿verdad? Aunque no vienen, pero sé que de una manera u otra están escuchando la palabra y les gusta, porque dicen, es que explica muy bien, es que enseña muy bien, es que la palabra que es palabra de Dios, no son experiencias propias. Y eso es algo que nos ha hecho crecer a nosotros, a mí en lo personal, a mi esposa. Estamos muy contentos de formar parte de Iglesia Vida. Estamos muy agradecidos con el Señor por habernos traído a este lugar. Hemos tenido tiempos muy bonitos, hemos tenido bonitas experiencias, gente muy, muy servicial, muy linda. Es algo que impacta las vidas. Cuando usted llega y lo reciben con aquel amor, con aquel gusto, le abren la puerta. Yo en verdad me siento en casa cuando llego a la iglesia. Me siento parte de una familia. He encontrado una familia y sé que el Señor está haciendo cosas, ¿verdad? Maravillosas, no nomás en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Y esto es algo que
que es gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues toda la gloria es del Señor. Desde luego somos instrumentos en sus manos por su gracia y somos un equipo en Cristo. Y gracias a Dios por de verdad lo que Él nos permite vivir en Él como iglesia y que permite en su gracia que Dios use nuestras vidas para su gloria. Y ese es nuestro anhelo, que seamos una iglesia sana, sobre todo en la palabra. La palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos sana, y nuestra responsabilidad como pastores es alimentar con la palabra de Dios no adulterada, con la palabra de Dios como el Señor se ha revelado en la Escritura, interpretada dentro de su contexto. Y nuestro llamado como hijos de Dios es caminar en integridad, caminar para servir, no para beneficiarnos, sino para servir a las personas. Y gracias a Dios que ha sido una cultura en la iglesia, que hay una cultura de una iglesia amorosa, sana, donde de verdad queremos agradar a Dios porque vivimos para Él, para la audiencia de uno, y Dios nos llama a cuidarnos como cuerpo de Cristo, como equipo, como iglesia. Entonces, gracias a Dios por la vida de ustedes, Jaime, y de tu esposa. Son una bendición para nosotros conocerlos, y yo sé que es el principio de una relación que Dios nos va a permitir que ustedes sigan siendo parte del equipo para juntos cumplir la misión que el Señor nos dejó, que es ir a ser discípulos suyos. Y pues que el Señor te siga equipando para usar tu vida y cumplir ese propósito grande que Él tiene para ti. Así Amén. Que pues gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que estoy seguro que va a ser de mucha bendición a todos los que escuchan y que muchos a través de esto el Señor va a tocar su vida de que dejen de estar en el mundo, que se vuelvan a Dios, que confíen en Dios. Ahorita comenzamos la entrevista hablando del coronavirus. Gloria a Dios que Dios te permitió sanar, hermano, que estás bien. Estuvimos en oración. Gloria a Dios que Dios usó ese momento para volver a profundizar o crecer, porque todos crecemos, hasta los pastores también crecemos en la adversidad. No nos queda más que a tomarnos de la mano de aquel que nos ama, que nos sana, que nos restaura, y eso siempre nos crece y nos lleva adelante. Así que algunas últimas palabras que quieras decir a aquellos que te escuchan. Sí, quisiera compartir con aquellas personas que aún están batallando con drogas, con aquellas personas que tienen familiares que están pasando por situaciones difíciles y que creen que no hay esperanza. Quiero decirte que realmente hay esperanza en Dios. Busca al Señor Jesucristo, humilla tu corazón, ríndete a Él. No hay una varita mágica, nadie va a llegar a cambiar tu vida. El único que la puede cambiar es Dios. Cuando tú te acercas a Él con un corazón sincero, cuando tú te acercas con Él y le dices, Señor, ya no puedo más, el único que puedes hacerlo eres tú. Cuando realmente entendemos que somos frágiles, que somos débiles y que dependemos de Él, es cuando nosotros doblamos nuestras manos y cuando el Señor obra. No te desanimes, busca al Señor. Mientras hay vida, tienes esperanza, el Señor te está dando la oportunidad de tener un encuentro con Él. Y aquellas personas o esposas o mamás que tienen hijos en drogas, sigan orando, sigan clamando al Señor, no se rindan. El Señor tiene las cosas en sus manos y siempre, siempre, siempre tiene la respuesta para nosotros cuando nosotros venimos y realmente pedimos y clamamos por aquellas personas que amamos. No pierdan la fe. Es algo que yo le puedo compartir con todo mi corazón, con toda mi alma. Les puedo decir que Dios hace milagros, Dios cambia vidas, transforma familias, y que es una gran diferencia cuando nosotros aprendemos y venimos y doblamos nuestro orgullo y rendimos nuestro corazón ante Dios y reconocemos que solamente Él puede cambiar la situación que estamos pasando. Siempre hay una esperanza y la esperanza se llama Jesús.